Se encuentra el periodista, investigador y alguien que conoce mucho de este caso, Jorge Fernández Menéndez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Jorge, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Gracias, Jorge, por estos minutos. ¿Qué le queda a esta administración del caso Ayotzinapa? ¿Y qué es lo que viene en un futuro? Ya se van en algunos meses, Jorge, y no cumplieron una de sus promesas. Mira, yo creo que han creado un monstruo y se ha atrapado el presidente solo en un dilema que es muy difícil de resolver, porque durante años estos mismos grupos, el propio Vidulfo y compañía, yo no sé ni siquiera cuántos padres hay todavía ahí, estoy sí seguro que ninguno de los que estaban hoy ahí en la puerta de la calle de Moneda en Palacio Nacional eran padres, eso me queda claro, pero ellos fueron alimentados por Morena y fueron alimentados por la tesis de que fue un crimen de Estado y fueron financiados legal y ilegalmente de muchas maneras. Hay la tesis del crimen de Estado, que está demostrado que no hubo un crimen de Estado, fue alimentada políticamente, y estos grupos que tienen su propia lógica y su propia dinámica, y que tienen un pie metido en la política, otro pie metido en el crimen organizado, manos metidas en grupos armados también, tiene una dinámica propia, y cuando se echó a andar todo esto, no se dieron cuenta que esa dinámica propia los iba a devorar. Y desde el gobierno la investigación no puede llegar a más, porque decir que era un crimen de Estado y como está planteado, pueden detener, aunque no haya una sola prueba en su contra, a Jesús Murillo Caram o a algunos militares, pero pensar como dijo en alguna oportunidad Omar Gómez Trejo y los integrantes del GIEI, que estaban involucrados el presidente, la fiscalía, es involucrarlos a ellos mismos, y es involucrar a funcionarios que incluso hoy están en tareas muy importantes, es involucrar al Ejército, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina, a sus mandos, y me parece que era absolutamente inviable. Lo que ocurrió fue que la investigación se hizo inviable, y finalmente entonces va a quedar, al terminar este sexenio, en lo que ha quedado, en que los sicarios y los asesinos y los secuestradores están en libertad y los funcionarios que los detuvieron están presos. Y en ese sentido, Jorge, estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional. Hay también un proceso contra militares. Hemos hablado en varias ocasiones, Jorge, mucho de en lo que basó este gobierno su investigación fue de la mano de gente que ya estaba procesada, presa, y que se acercó a algún beneficio. Vaya, se revolvió todo esto. Por supuesto, es lo que decíamos, son sicarios, son los asesinos confesos de los jóvenes. Lo que ocurrió es terrible, pero en la investigación que se hizo, que encabezaron Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, lo que se hizo fue ofrecerle a los sicarios la libertad a cambio de que se convirtieran en testigos protegidos y que acusaran a militares sin más pruebas, o a otros funcionarios sin más pruebas que sus dichos. Y entonces lo que tenemos ahora es el peor de los mundos posibles, porque los asesinos están en libertad y los que presuntamente los detuvieron son los que están siendo acusados y están detenidos. Entonces es imposible de solucionar el caso como está en estos términos. Ya sabemos lo que ocurrió aquel 26 de septiembre, sabemos quiénes secuestraron a los chavos, cómo los secuestraron, a dónde los llevaron, por lo menos sabemos de 19 de ellos dónde los llevaron y dónde los mataron. Hay una investigación amplísima, no solamente la que hizo en la entonces Procuraduría General de la República o el fiscal Iñaki Blanco, la que hizo sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estaba González Pérez al frente de ella, que es una investigación
exhaustiva, es lo más completo que se ha hecho sobre el tema. Y lo que sucede que se quiso revertir, se desconocieron esas investigaciones con un lema político y finalmente se toparon con algo que es muy difícil toparse cuando en estas cosas, que es la realidad, ¿no? ¿Qué hay detrás, Jorge? ¿Qué lectura le das a lo que sucedió estos días en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que sucedió en Gobernación, lo que sucedió en el Senado de la República, estos petardos, esta manera en la cual hicieron pintas, rompieron vidrios, lo que ocurrió antier en Paseo de la Reforma y Bucareli, ahí muy cerca del Caballito? ¿Qué lectura es eso que ocurrió y que concluye hoy con esto en la calle de Moneda? Mira, yo creo que son evidentemente provocaciones, agresiones, pero que están marcadas por la impunidad y por mucho tiempo de impunidad, incluso antes de que ocurrieran los hechos de Iguala. Recuerda aquella gasolinera que incendiaron estos jóvenes en la autopista del Sol, que un trabajador quiso tratar de apagar el fuego para que no estallaran los tanques y murió quemado, y así han ocurrido infinidad de hechos como esto. El ataque hubo el año pasado al campo militar número 1, se incendió instalaciones de la Fiscalía del Estado, del Palacio Municipal, del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Entonces, y siempre han quedado impunes, y ahora están impunes también. A mí me asombra que el lugar más seguro del país, que es donde vive y opera el presidente de la República, que es Palacio Nacional, que el otro día para una manifestación pacífica fue rodeado de vallas y de elementos de seguridad y demás, ahora se pueda permitir, sin que pase absolutamente nada, que entren estos grupos y tiren una puerta con una camioneta y no haya un solo detenido. Cuando uno ve los videos, no hay un solo elemento de seguridad. Entonces, también comienza en todo esto, dirían los clásicos, del sospechosismo. ¿Cómo puede ser que ocurra un hecho de estas características en el lugar más vigilado del país sin que nadie intervenga? Sí, tienes toda la razón. Pues ya veremos. El presidente dice que él está tomando este caso en sus propias manos. No se reunirá, al menos en estos días. Ya envió a uno de los subsecretarios y eso sí, da una posibilidad de que en algunas semanas se encuentren esto que han venido a solicitar estas personas, o estos que se dicen padres y gente cercana a los desaparecidos de Ayotzinapa. Jorge, te agradezco siempre estos minutos y muy pendiente de lo que suceda en este y en otros temas que también nos están poniendo la lupa en un momento muy delicado porque estamos en plenas campañas electorales. Cuídate mucho, Jorge, gracias. Un gran abrazo, un saludo a todos. Gracias. Estés muy bien. Es Jorge Fernández Menéndez, eres periodista especializado en temas políticos y también de seguridad nacional.